Ya. Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia del niño interior, niña o niño interior. Muy buenas noches, soy Arturo Acuña, psicólogo clínico, especialista en terapias complementarias y les voy a compartir durante estos minutos que vienen la importancia de este conocimiento de la niña o el niño interior, de qué es esto, de dónde sale, de qué me sirve, qué puedo hacer con esta información, etcétera. Así que los minutos que vienen vamos a estar hablando sobre este tema con motivo de un taller vivencial semipresencial que voy a dictar ahora en Lima, Perú, la primera semana de septiembre, ¿ya? Para todos aquellos que quieran revisar su infancia, ¿cierto? Buscar ahí qué es lo que hay para poder trabajarlo eh, en este taller vivencial. Todos los detalles, por favor, consulten el Instituto Quillari, el programa, las fechas, horas y detalles en Instituto Quillari conectan para poder participar de este taller. Así que sean todos muy bienvenidos. Bien. Fíjense que muchas escuelas de pensamiento terapéutico reconocen el lado infantil de nuestras personalidades que se refieren al niño interior. Todos tenemos un aspecto infantil en nuestra mente inconsciente, ¿ya? El niño interior puede ser visto como una subpersonalidad, un lado de ti que puede tomar el relevo cuando te enfrentas a un desafío. El niño interior refleja al niño que una vez fuimos en sus aspectos negativos y positivos,
nuestras necesidades insatisfechas, nuestras emociones reprimidas, así como nuestra inocencia, creatividad y alegría infantil todavía se están latentes dentro de nosotros. ¿Ya? Bueno, eh, adelante nomás. Buenas noches. Mantengan siempre sus micrófonos apagados para que no tengamos ruidos molestos. Freddy, cierre su micrófono, por favor. Ok. Las emociones reprimidas serían todas las cosas que te enseñaron de niño a no sentir si querías ser amado. Así que si solo se te ofreció atención cuando eras bueno, podrías encontrar que el niño interior sostiene la rebelión, la tristeza y la ira. O si experimentaste trauma o abuso, habrías aprendido a esconder el dolor y el miedo para sobrevivir. Bueno, sigamos viendo entonces qué es esto, este arquetipo del niño interior. El niño interior en el fondo es como un aspecto emocional en nosotros, es como una emoción que se quedó de nuestra experiencia de niño, de niña, en la infancia. Fíjense que esto parte a través del proyecto Sentido, ya a partir de la etapa de la concepción, la etapa fetal, el parto, hasta como los 3, 4 años aproximadamente. Todo lo que tus padres pensaron de ti, ya si te esperaban o no, la familia, etcétera, todo lo que le haya pasado a la mamá, de alguna manera, todo eso queda como archivos, como programas en nosotros y que puede de alguna manera eh, generar alguna disfunción en nosotros, ¿ya? Entonces, el niño interior, evidentemente, no se trata de un niño o niña físico, sino de esa parte de nuestro yo que no ha crecido del todo. Eso sería la niña o el niño interior. A ver, tenemos unos ecos. Ok, seguimos. Bueno, fíjense que el niño interior también es un concepto nacido de la terapia Gestalt. Para la Gestalt, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable, insensible de nuestro yo. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de infancia. Dependiendo del tipo de experiencia y de cómo la interiorizamos, el niño interior puede ser alegre, optimista, sensible, o por el contrario, alguien temeroso de la vida, enfadado o irritable. Con el paso del tiempo, este niño, esta niña, se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda mucha imaginación o cuando revivimos un miedo que como adultos no deberíamos atemorizarnos, ¿ya? La mayoría, fíjense, no se percatan de la existencia de la niña o el niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Mm, a ver. Muchos atribuyen a la base de la niña o el niño interior a Jung. Incluyó un arquetipo infantil en su lista de arquetipos que fundamentan la individuación, el desarrollo de las diferentes partes del yo en un todo funcional. ¿Ya? El niño interno también puede esconder todas las cosas que los padres nos enseñaron a pensar de nosotros.
mismos, introyectos. Esto puede estar relacionado con pensamientos actuales o antiguos parecidos a: mejor no digas lo que realmente piensas, los niños grandes no lloran, etcétera. ¿Por qué el niño interno es un concepto importante? La idea es que el acceso a tu niño interior te permite encontrar las raíces de tus problemas como adulto. El trabajo del niño interno puede ayudar a descubrir, liberar emociones reprimidas que tienen estancado, ayudarte a resolver patrones de conducta inútiles, ofreciéndote una oportunidad para un mayor autocuidado, ayudándote a ser creativo y alegre y elevando tu autoestima. Justo no tengo el niño interior. El arquetipo infantil en la teoría junguiana puede ser una forma de ayudarnos a conectarnos con el pasado, a recordar nuestras experiencias y emociones como un niño, y esto también nos puede ayudar a madurar y a darnos cuenta de lo que queremos del futuro. En el análisis transaccional se convirtió en el siguiente movimiento psicológico para llevar la atención a la idea de niño interno, una rama del psicoanálisis que desarrolló en la década de los 50, la cual ve la forma en que actuamos en torno a los demás como provenientes de uno de los tres estados del yo, es decir, de un niño, un padre o un adulto. En la década del 70 se estaban utilizando varias formas de conceptos de niño interno. Em, Ok. Entonces, todas las experiencias que nosotros hayamos vivido cuando éramos niños, displacenteras, traumáticas, abandono de nuestro padre, rechazo, maltrato, humillación, injusticias, abuso, todo eso deja unas tremendas huellas en nosotros, ¿ya? Y cuando somos adultos, eso nos molesta, nos hace que no fluyamos en nuestro 100%, que no vivamos tranquilos, disfrutemos de la vida. Entonces vamos heridos, vamos con heridas emocionales de la infancia por la vida y a veces vamos hiriendo a otros también. Entonces, ¿cómo saber si nuestro niño interior está herido? Cuando niños pensamos por experiencias positivas y negativas. Si vivimos una situación negativa y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, viviendo el dolor correspondiente, dándonos tiempo para sanar y cerrar las heridas, entonces esta experiencia se incorporará en nuestro yo, sin causar daño, y pasaremos a la fase sucesiva del desarrollo. Si no somos capaces de superar el impacto emocional de estas experiencias, es probable que se generen sentimientos de ira, frustración y tristeza que terminarán afectando a nuestro niño interior, quien deberá cargar con el peso de este problema irresuelto. Estos sentimientos negativos afloran una y otra vez, determinando cómo reaccionamos ante la realidad. Si tienes miedos irracionales, sientes rencor, odio o tristeza a menudo, responde de manera desproporcionada ante situaciones que no son realmente tan importantes. Es probable que tu niño o tu niña interior esté dañado, lo cual es perfectamente comprensible, ya que le estás obligando a llevar el peso de esas heridas profundas. Ok, están cerrados los micrófonos, sí. Ahora, ¿cómo sanar a tu niño interno, a tu niña interna? Esto es un taller vivencial. Una parte se va a desarrollar online por plataforma Zoom, el aspecto teórico, para que te hagas el autodiagnóstico. Y luego pasamos a una fase presencial para
hacer una serie de ejercicios de sanación para ir cortando, transmutando, limpiando todo esto que nos impide avanzar. Este taller se puede llevar en forma semipresencial o también lo puedes llevar todo online si quieres. Es un taller de 2 horas, 2 horas de teoría, ¿cierto? Y 2 horas en la parte presencial, vivencial. Se va a desarrollar la primera semana de septiembre, un día sábado después de las 7 de la tarde. Todos los detalles del programa, cómo inscribirse, por favor contacten a Quillari, al centro Quillari, y ahí les van a dar todas las indicaciones de cómo participar de este taller de sanación de las heridas del niño interior. ¿Cómo sanar a tu niño interior? Sanar al niño interior es un camino de autodescubrimiento porque deberás regresar en el tiempo para descubrir cuáles han sido sus eventos negativos que aún no has podido superar. Desde el punto de vista emocional y que te mantienen atado al pasado, cuando liberamos el dolor, le ayudamos a nuestro niño interior a sanar y podemos mirar al futuro. Ya sabes que una cicatriz es algo que nos recuerda que algo nos dolió, pero que ya no nos duele. Fíjense que ante las heridas originadas en la infancia, emocional estamos hablando, tienes dos opciones. Una es ser víctima y sufrir y hacer sufrir a otros, o sanar y avanzar perdonando el desconocimiento ajeno, obtener el aprendizaje y ponerlo al servicio de la vida, de mis seres queridos y de todos quienes deseen aprender para cambiar su mundo. Recuerden que lo primero que debe sanar una persona enferma es su infancia, pues ahí radica gran parte del origen de los problemas actuales, incluso enfermedades, incluso. Las heridas emocionales que sufrimos en la niñez pueden ser arrastradas a lo largo de la vida. Las heridas emocionales de la niñez pasarán a formar parte de la médula de nuestras emociones cuando seamos adultos. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver ahora 5 heridas que impiden ser uno mismo, heridas emocionales de la infancia. Hay muchas más, pero estas son como las clásicas, ¿ya? Cuando una persona nace, sabe que la razón por la que ha encarnado es la de ser el mismo al vivir diversas experiencias. Su alma ha elegido a la familia, al medio ambiente en el que tendrá que desarrollarse. Todos tenemos la misión al llegar a este planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, juicios, culpabilidad, miedo, se convierte en un poderoso imán que atrae circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Aceptar una experiencia no significa que estemos de acuerdo con ella. Se trata más bien de aprender a través de lo que vivimos. Debemos aprender a reconocer lo que no es beneficioso y lo que no lo es. Para lograrlo es adquirir conciencia de las consecuencias Mamá, hijo, ahora cuando me ve mamá yo me voy a que matar. trae la experiencia. Ahora, todo esto porque no lo comprendemos desde un comienzo por nuestros egos sostenidos en nuestras creencias. Tiene que cerrar su micrófono, Elba. Ok. Bueno, ¿sabían ustedes que para, para que el resto no se dé cuenta de nuestras heridas emocionales de la infancia, nosotros generamos unas máscaras, ¿ya?
Las 5 heridas que impiden ser uno mismo y la forma en que vamos encubriendo las heridas emocionales adquiridas durante nuestros primeros años de vida. Las heridas emocionales se producen cuando un determinado acontecimiento o una situación cercana nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo, desesperación, pánico, y no lo resolvemos de una manera adecuada. Por lo tanto, nos estamos refiriendo como herida al daño adquirido en nuestros primeros años de vida, la cual nos obliga a utilizar una máscara para evitar el dolor. El concepto de máscara lo utilizaremos como una actitud de defensa bastante recurrente en las personas que actúan a ser de un modo que no son realmente para ocultar alguna condición de dolor. En cuanto al constructo de nuestra psique, en la infancia, de algún modo, todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en 5 heridas. Estas heridas generan mecanismos de defensa, como las máscaras para ocultar lo que aún no hemos podido resolver. Solo nos ponemos esta máscara cuando deseamos protegernos. Estas incluso pueden ser visibles en la morfología de las personas. Todo esto ocurre a nivel inconsciente, por supuesto. Entonces concluimos que, aunque existe una gran probabilidad de que el origen de nuestras conductas o actitudes en nuestra vida como adultos dependan de cómo desarrollamos nuestros lazos emocionales de nuestra infancia. Nos tiene que quedar claro que, como cualquier herida, tiene curación, tiene diagnóstico, y cuando decidimos sanar, liberarnos de esto, nos abre un abanico de oportunidades para sanar y creer en aspecto emocional, y sobre todo, y lo más importante, la curación depende totalmente de nosotros. Bueno, las heridas de la infancia repercuten en la edad adulta. Por ejemplo, si sufriste de la herida de rechazo, cuando no te quisieron, tu papá o tu mamá, no me aceptaron tal y como era. Entonces, en la adultez, huyo cuando me siento rechazado y no siento que pertenezca a algún lugar. El abandono es cuando los padres ausentes, emocionalmente o físicamente, estuvieron. Entonces, en la adultez, procuraré tener la atención de otros. Me asusta la soledad y hago todo para que no me quede solo. La humillación, por otro lado, es cuando se burlaron de mí y se avergonzaron. Entonces, en la adultez, envío mis necesidades por los demás, me cuesta aceptarme y cuidarme. La herida emocional de traición es cuando no cumplieron lo que me prometieron. Entonces hay una hipervigilancia constante, controlo lo que hay a mi alrededor para evitar el peligro y traición. Injusticia. La herida de injusticia, eran muy fríos y duros conmigo. Escondo lo que siento y no expreso mis emociones, me exijo a mí mismo y no me comprometo. Acá están las heridas y las máscaras. La herida de rechazo, por ejemplo, cuando nos rechazaron nuestros padres, genera una máscara de huidiza. La herida de abandono genera una máscara de dependiente. La herida de humillación genera una máscara de masoquista emocional o mental. La herida de traición genera una máscara controladora. Y la herida de injusticia, una máscara de rígido. Todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en estas 5 heridas sufridas en la infancia.
Vamos a ver ahora en más detalle la herida de rechazo. ¿Cómo es esto? Esta herida de rechazo, o sea, rechazar a alguien significa rehusarlo, no desear tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. El rechazo es una herida muy profunda. Quien la sufre se siente rechazado en su interior. Siente rechazo con respecto a su derecho a existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona. Surgimiento de esta herida es en la etapa de la concepción hasta el primer año de vida. No sentir el derecho a vivir. La máscara que se desarrolla es huidizo y el progenitor es del mismo sexo. Las características de estas personas que llevan esta herida de rechazo no creen en su derecho a existir, procuran estar solas, se puede hacer invisible, buscan huir, se sienten incomprendidos, tienen dificultad para llevar su niña o niño interior. El mayor temor es el pánico, ¿ya? La herida de abandono surge entre el primer y el tercer año de vida. Hay una carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. Se genera una máscara de dependencia. Las características de esta persona son víctimas, tienen necesidad de apoyo, dificultades para hacer algo por sí mismas, piden consejos, tienen una voz infantil, tienen tristeza, son ciclotímicos, retraídos, buscan la independencia. El mayor temor de estas personas con esta herida de abandono es la soledad. Mientras que la herida de humillación, esta herida puede surgir entre el primer y el tercer año de vida de la persona. Hay una carencia de libertad, una sensación de humillación debido al control del progenitor. Se puede generar una máscara masoquista. Las características de esta personalidad es vergüenza, llevan una carga emocional muy pesada, se consideran menos, se sienten sucias, son muy sensibles, se castigan creyendo castigar así a otros, desean ser dignos, se compensan comiendo. El mayor temor es a la libertad. La herida de traición o miedo a confiar de la infancia, esto se forma entre los 2 y 4 años de vida. Hay una pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor. Hay manipulación. La máscara que se genera es controlador. El carácter que tienen estas personas se creen muy responsables, intentan ser importantes. Hay dificultad para cumplir sus compromisos. Puede que mientan, son manipuladores, siempre tienen la razón, son intolerantes, no muestran su vulnerabilidad. El mayor temor es la disociación, separación y que los repudien. Hay otra herida también de la infancia que es la injusticia. Eh, la injusticia, esta herida puede surgir entre los 4 y los 6 años de edad. Debe ser la estrella y perfecto. Hay un bloqueo de la individualidad. Máscara, rigidez, carácter, perfeccionistas, envidiosos, desvinculados de sus sentimientos, dificultad para pedir ayuda, tono de voz seco, tenso, se controlan mucho, les gusta el orden, dificultad para mostrar sus afectos. Mayor temor, la frialdad. Hay otras heridas, por ejemplo, como el temor a lo desconocido,
la violencia intrafamiliar es muy tremenda, deja heridas muy profundas, ¿ya? Eh, Estas secuelas de heridas emocionales de la infancia son llevadas a la edad adulta y afectarán generando esposas o esposos maltratadores. Estas secuelas de la violencia intrafamiliar, hay una pérdida de confianza, problemas de autoestima, miedo, ansiedad y probablemente repetir el papel de agresor. Aunque en este taller se trata de conocer cuáles son las heridas emocionales que pueden haber surgido en nuestra infancia y cómo podemos tomar conciencia de ello y liberarnos para sanar, es importante conocer la otra parte del niño interior. En este taller vamos a describir cada una de estas heridas, por lo tanto los participantes se van a ir haciendo como un autodiagnóstico, ¿cierto? Y todo eso lo vamos a trabajar en la parte práctica para liberarlo, cortarlo, borrarlo, transmutarlo y sacarlo definitivamente de nosotros. Pero fíjese que todo no es tan negativo porque el niño interno también tiene su parte sana. Jung decía, el niño maravilloso, la parte sana del niño interno, sabe cuál es nuestra misión y es una fuente de secretos. La idea es integrar esta parte sana del niño interior y poder conectarla con el adulto que soy. Si se trabaja con el niño sano, les dará señales literales y grandes satisfacciones. El niño sano es sabio y sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene. Pónganse en contacto con él y recibirán grandes bendiciones. Su sabiduría es increíble. Como siempre, la clave es estar tranquilo, en silencio. Háganle preguntas, pídanle señales, pregúntenle qué es lo mejor para ustedes en este momento. Y él les dirá, cada niño interno es único, de modo que pueden recibir respuestas muy originales. La activación de las heridas. Los comportamientos de las diferentes máscaras afloran cuando las heridas se activan. Y decidimos ponernos esta máscara a la herida. Nuestro ego nos hace creer que llevamos esa máscara, no sentiremos dolor generado por la herida. Y pensamos que los demás no nos verán nuestra herida emocional. Tomando conciencia de estas heridas emocionales de la infancia, identificándolas, podrás ir comprendiendo, aceptándolas, para finalmente liberarlas con varias técnicas, se irán extinguiendo y finalmente sanándose. ¿Cómo se activa una herida? Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Te sientes culpable, tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con la que dices o haces o con lo que planeas decir o hacer. Sufres por lo que te haces o como eres contigo mismo. Cada día pasamos de una herida a otra, según las circunstancias o la persona que nos topemos, ¿ya? En el trabajo, por ejemplo, es donde sufrimos más el rechazo y la injusticia. En la vida personal es donde sufrimos más el abandono y la traición. La humillación siempre la vivimos con nosotros mismos. Nos acusamos a los demás de habernos humillado. Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, porque nosotros o por otras personas con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si lo negamos nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas
y creemos además que los demás ni las verán ni las sentirán. También se va a proporcionar este biómetro de heridas emocionales de la infancia para que lo puedan ir trabajando con el péndulo o con un test muscular, que puede ser el test de los pulgares. Podemos buscar ciertas heridas, muchas más heridas de la infancia, emocionales, que pueden ser de vidas pasadas, que pueden venir de los ancestros, que pueden ser prenatales, que pueden haber sido desarrolladas en nuestra infancia. Todo esto se puede identificar y se puede ir liberando, borrando, transmutando todo lo que nosotros encontremos. Con este biómetro ustedes lo pueden imprimir, lo pueden plastificar. Se puede hacer un auto diagnóstico o buscar a otras personas posibles heridas de la infancia. Bueno, también sabían ustedes que hay códigos sagrados para trabajar el niño interior. La sanación del niño interior es 991. Hay abundante material para que ustedes vayan trabajando sus heridas emocionales de la infancia. La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestra vida. Estas heridas tienen que ver con la interpretación que de niños hicimos de eso que nos marcó. Y eso, justo eso, es lo que determinó tu herida. Las heridas emocionales de la infancia van a modular en la gran mayoría de personas cómo será nuestra calidad de vida cuando lleguemos a adultos. Son como lesiones psíquicas, como heridas mal curadas, que no permiten llevar a cabo una existencia plena, esa sensación de insatisfacción. E incluso afrontar los pequeños problemas del día con mayor soltura, sin duda, sin atascos. Estas heridas salen a la luz de nuestra vida de forma muy dispares, por ejemplo, ansiedad, pensamientos obsesivos, problemas de sueño, vivir a la defensiva, sentirse poco próspero, sentirse vulnerable o con tendencia a algunos trastornos. ¿Cómo sanar el pasado para que no nos haga daño? El trabajo consciente es esencial para sanar al pasado y detectar las vivencias traumáticas o las creencias heredadas que laceran nuestro yo. El principal objetivo del trabajo con la niña o el niño interior es poder reconocerlo, aceptarlo y liberarlo, tanto desde el punto de vista racional como emocional. De esta forma, dejarán de limitar tu futuro. Lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo lo vives ahora. El pasado ya no existe. Lo que perdura es el recuerdo que guarda tu cerebro. La idea es que lo puedas integrar de otra forma, de manera que no te dañe. Una vez detectado el recuerdo, podrás focalizarte en este para modificar tu percepción sobre lo ocurrido y cambiar las memorias emocionales negativas asociadas a ese acontecimiento. Cambiar las creencias limitantes heredadas y liberarse de los condicionamientos recibidos. Entonces, este taller vivencial que se va a dictar la primera semana de septiembre, vamos a revisar todas las heridas. Las participantes se van a ir haciendo un diagnóstico, un reconocimiento para ver en qué intensidad hay algo de esto en ustedes, para finalmente en una segunda parte poder liberar, sanar, transmutar y borrar toda esta información. El miedo al rechazo, el miedo al abandono, la humillación, miedo a confiar o traición, la injusticia. Todo esto lo vamos a ir trabajando, vamos a hacer una conexión con el niño interior, una meditación, una limpieza y sanación de la vida actual,
del ancestral, de las memorias de vidas pasadas. Se va a trabajar con códigos sagrados, afirmaciones también. Se puede ir trabajando para el niño interior. Así es que está muy interesante este taller. Contacten a Kiyari. Ahí les van a dar toda la información para que no se pierdan esta tremenda oportunidad de hacer esta sanación, esta revisión, y así poder eh, sanar de una vez por todas esas limitaciones, esos bloqueos, estancamientos que se generaron en mi infancia, ¿cierto? Producto con mi familia, con mis padres, pero que no he podido superarlo, abordarlo, o quizás no tenía idea de que tenía sus problemas. Entonces, en este taller es un momento especial para trabajar todo eso. Ya es un taller súper asequible, es económico, eh, también seguro, íntimo, no tienes que estar contando tus cosas, sino que tú mismo vas haciéndote el autodiagnóstico, eh, y vas a ver que vas a quedar más liviano, tu energía va a fluir mucho mejor y vas a tener una vida mucho más feliz, más sana, más próspera, sin limitaciones, sin miedo, sin andar pidiendo permiso para poder hacer algo. Así que quedan todos invitados a este taller de sanación del niño o la niña interior para hombres y mujeres mayores de 24 años para arriba, ¿ya? Porque más o menos en esas edades es donde se empieza a manifestar todo esto, ¿ya? Así es que un gusto haberlos tenido en esta conferencia. Que descanse, que tengan un fin de semana estupendo y muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces. Adiós, hasta luego. Gracias.